Bueno, muchachos, buena tarde para todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Juan Rolando Montenegro, soy maestro FIDE y soy el entrenador de la Escuela de Formación de Cajicá. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar ahorita un tema muy importante que es el tema de las columnas abiertas. Bueno, antes que nada, antes de comenzar el tema, eh, pues van a hacerles las recomendaciones sobre el coronavirus. Debemos lavarnos muy bien las manos cuando salgamos de la calle, cuando lleguemos, lavarlas por lo menos por 20 segundos, muy buen jabón, entrelazar las manos, lavarnos bien una por encima de la otra y la otra también bien frotada, los dedos, ¿cierto? Entonces un muy buen lavado de manos. Vamos a evitar las aglomeraciones también. eh, Vamos a tratar de mantener cierta distancia con la gente. Si tenemos síntomas de gripa, pues no debemos salir de la casa. Bueno, que en general no debemos salir de la casa ahorita, estamos en época de cuarentena, ¿cierto? Y de esa manera, pues vamos a evitar la propagación de, de ese famoso coronavirus. Entonces, nuestro tema principal ahorita, columnas abiertas, vamos a ver tres temas que son como relacionados unos con los otros. Columnas abiertas, la ocupación de la séptima fila y también la ocupación de la octava fila. Son relacionados los tres y son temas fundamentales en el desarrollo del ajedrez, sobre la parte estratégica. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar, les comento que hasta hoy se realizó el evento, uno de los eventos más importantes del año, que es el torneo de candidatos que se realiza en Rusia. Un buen ajedrecista debe conocer también lo que sucede a nivel internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? El torneo se realizó en Rusia, hicieron hasta la ronda 6 o 7 con dos líderes, con Nepomniachtchi y con Bachir Lagrave. El ganador de este torneo es el retador de Magnus Carlsen por el título mundial, pero Rusia decidió cancelar todos los eventos que no fueran vitales para el país. Por lo tanto, el torneo fue suspendido hasta que toda esta emergencia pase un poco. Bueno, después de este pequeño intermedio, vamos a proceder entonces al tema de la columna abierta. Posteriormente les voy a dejar unos ejercicios. A los niños más grandes les voy a dejar unos ejercicios un poquito más complejos que a los niños que son más pequeños. Así que por favor espero las respuestas de los diferentes ejercicios que les proponga. Vamos a escribir todas las variantes que ustedes vean sin ver, sin dejar libre ni una sola variante. ¿Sí? O sea, no, de pronto hay unas posiciones que requieren analizar varias variantes, entonces vamos a escribirlas todas, no vamos a escribir solo la variante eh, como la variante principal, sino también algunas otras variantes completas. Las vamos a escribir en una hoja y después de que las escribamos en una hoja me envían el pantallazo para poder evaluarlas. Bueno, entonces vamos a proceder con nuestra clase sobre columnas abiertas. Bueno, maestras, entonces aquí tenemos nuestra posición inicial. Entonces, hacemos aquí un pequeño ajuste de la cámara y ya comenzamos. Bueno, aquí las alcanzamos a ver. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra partida sobre el tema muy fundamental que tiene que ver sobre las columnas abiertas. Entonces, ocupar una columna abierta tradicionalmente es una de las cosas que más nos pueden otorgar ventaja en el desarrollo de una partida. Entonces, primero, ¿qué es una columna abierta? Una columna abierta es una columna en la cual no encontramos peones del rival, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo que pasaría? Por ejemplo, en el caso de que no estén estos peones, tenemos una columna libre que es la columna E. Debemos recordar que siempre que encontremos una columna abierta, es la casilla, es el sitio ideal para colocar nuestras torres. ¿Sí? Entonces, esos peones desaparecen tradicionalmente en una defensa francesa variante del cambio. Entonces, si yo comienzo la partida acá y capturamos los peones, ya vemos que se produce una columna abierta que es la columna E. Por lo tanto, el plan es salta a la vista. ¿Y cuál es el plan? Ocupar la columna que tenemos abierta. Y esa columna tiene que ser ocupada por parte de los dos jugadores. O sea que el plan aquí típico es sacar el caballo. Como la idea es ocupar la columna, no deberíamos colocar nuestro alfil en esta casilla, porque estamos haciéndole como una obstrucción a nuestra torre cuando la coloquemos, ¿cierto? Entonces deberíamos colocar el alfil más hacia adelante y ahí sí me enroco y la intención es ocupar la columna inmediatamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la intención? Si yo domino una columna, lo mejor que yo puedo hacer es intentar colocar mi otra torre al frente, que eso se llama doblar columna, doblar torres por una columna. Si yo logro hacer esto, nos daría muchísima ventaja. Yo les dije que el tema de columnas abiertas con torre en séptima y torre en octava son muy relacionadas. ¿Por qué? Porque si yo en una partida logro doblar torres, inmediatamente lo que yo voy a meter es torre en séptima, ¿cierto? Y una torre en séptima es muy poderosa porque está atacando absolutamente todo. Y es mucho más fuerte todavía si yo después de meter una torre, si me desplazo y meto las dos torres en la séptima fila. Ya esto nos da una ventaja muy grande porque las torres van a acabar con todo lo que se encuentra por esa fila, ¿cierto? Entonces, recuerden, primero, cuando veamos una columna abierta, sea donde sea, vamos a intentar ocuparla con una torre. Inmediatamente después vamos a proceder a doblar las torres una detrás de la otra y cuando yo tenga el dominio de la columna abierta vamos a entrar en la séptima fila a atacar todo y después vamos a intentar meter las dos torres en la séptima, que eso nos daría una ventaja muy grande en nuestra posición. Entonces, si yo soy el de las piezas negras, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, en este caso, si me ocupan una columna, inmediatamente yo lucho por ella. Yo no voy a dejar que él, o sea, si yo hago cualquier jugada, mire, si yo muevo un peón aquí, por ejemplo, la torre puede entrar en séptima fila y me está atacando todo, ¿cierto? Y eso hace que la torre esté en una posición muy agresiva y que yo tenga que poner mis torres en posiciones muy defensivas. Y una torre es una pieza usada básicamente para el ataque, no para la defensa, ¿sí? Entonces, si a mí me colocan una torre en una columna abierta, inmediatamente yo tengo que luchar por esa columna, obligatoriamente. O sea, si quiero mantener la igualdad en la posición, tengo que automáticamente luchar por esto. Ahora, si yo me enfrento a esta posición, sería muy malo de mi parte proceder a cambiar la torre, porque si yo cambio, el otro captura y ahora ¿quién tiene el dominio de la columna? El negro. Y yo no puedo cederle el dominio de la columna a mi rival, ¿sí? Porque eso me dejaría en clara desventaja. Entonces, si yo tengo una posición, por ejemplo, donde yo coloco una torre y el otro lucha, lo que yo hago es quedarme quieto y hacer otro tipo de movimientos. Ahora, si mi adversario captura, pues yo capturo, ¿cierto? ¿Y quién se queda con la columna? La torre blanca. Ahora, yo sé que varios de ustedes yo creo que observaron aquí un pequeño detalle. Si la torre se va a meter en la séptima fila, yo puedo acercar el rey para que no se meta, pero inmediatamente tengo que venir aquí a luchar por esa columna, ¿sí? Entonces, debemos tener muchísimo cuidado con la columna abierta. Vamos a ver como ejemplo una partida de Kasparov.
Entonces, en esta partida Kasparov, quien muchos consideran que ha sido el mejor jugador en la historia, se enfrenta a Tigran Petrosyan, que Petrosyan fue otro jugador monstruoso de esa época, un jugador de la escuela soviética que también fue campeón mundial. Pero pues Kasparov es considerado casi que el jugador más grandioso en la historia del ajedrez. Entonces, vamos a mirar la partida que fue jugada en el torneo de Bugogno 1982. Entonces, bueno, aquí hay unos comentarios previos que dice que cuando existe una sola columna abierta es frecuente que ambos bandos traten de dominarla, como yo les expliqué ahorita. Generalmente con la invasión de la torre a séptima o octava fila se consigue el objetivo de dominar una columna abierta. Entonces, blancas Kasparov y negras Petrosyan. Entonces el blanco comienza con D4, caballo F6, C4, E6. Están jugando una apertura cerrada, ¿no? Entonces caballo F3 y alfil B4 jaque. Entonces alfil D2 y las negras colocan la dama en E7, ¿sí? Entonces están jugando una defensa Bogor-Jubov. Entonces G3, alfil por D2 jaque, dama por D2 y el blanco aquí se enrocó, el negro se enroca. Entonces el blanco juega alfil G2 y el negro juega D5. Entonces esta es una posición muy parecida a una catalana, una apertura que estuvo muy de moda hace poquito y que muchos jugadores de la élite mundial la utilizan. Entonces en la catalana es como un gambito de dama con fianchetto. La gran diferencia de aquí, de esta Bogor-Jubov a la catalana, es que los alfiles de casillas oscuras han desaparecido, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, el alfil de casillas oscuras de las negras no está y el de cuadros blancos, bueno, casillas oscuras de las blancas tampoco está. Si yo miro aquí mi estructura de peones, puedo darme cuenta que el negro se quedó con el alfil malo, ¿cierto? Y el alfil bueno fue el que cambió allá en D2. O sea que si yo comparo esta posición con una típica catalana, pueda que sea un poquito peor para las negras al haber desaparecido mi alfil fuerte. Entonces, el blanco se enrocó y el negro captura en C4, ¿cierto? Ahora, yo aquí tengo varias posibilidades para intentar capturar en C4. Una es ir con la torre a capturarlo, pero la típica es que cuando a mí me jueguen aquí, lo ataco con el caballo. ¿Por qué con el caballo? Porque de esta manera voy a recuperarlo y estoy evitando que el negro lo defienda con B5. Si yo, por ejemplo, ataco aquí, el negro podría hacer un B5 para defenderlo. En cambio, con el caballo no. Además, el caballo, después de capturar, puede llegar a la casilla de E5, donde quedaría muy fuerte, ¿cierto? Entonces las negras reaccionaron con C5. Jugada típica en las aperturas de peón dama. La jugada liberadora, como dice. Entonces D por C5. Este capturó con la dama. Entonces el blanco quiere recuperar su peón, ¿cierto? Entonces jugaron torre a C1. Ahora, defenderlo aquí también con el peón tiene muchos inconvenientes. Debe tener mucho cuidado allá con el ataque del alfil por la gran diagonal contra la torre. Entonces torre a C1 y las negras sacaron las piezas, caballo C6, pues caballo por C4 y entonces aquí la dama está en rayos X con la torre. Entonces, como recomendación general, cuando yo tengo un rayos X contra una pieza pesada, lo primero que intento es evitarlo para tratar de evitar cualquier descubierto que sea peligroso en algún momento. Entonces al rayos X, retirar la pieza pesada lo más rápido posible. Y entonces aquí las blancas tienen una casilla fuerte que ocupar. Entonces caballo F5, caballo por E5 y caballo por E5. Bueno, entonces
Aquí tenemos una posición típica de columnas abiertas. Tenemos dos columnas abiertas, ¿cierto? Y si ustedes se han dado cuenta, el blanco ya tiene una pieza en una columna abierta y puede intentar colocar la otra torre en la otra columna. Pero las negras tienen el desarrollo muy atrasado. Y miren el alfil es muy malo en esa posición. Y es muy complicado sacarlo porque si lo saca en esta casilla, resulta que aquí el blanco tiene una jugada tremendamente molesta. Fuera de la captura del peón, tendrían una entrada de la torre en séptima súper incómoda, porque me está clavando el alfil y la torre va a entrar a atacar todas las casillas de la séptima. Entonces el negro tiene un problema de desarrollo muy grande, ¿cierto? Y al no poder mover el alfil no va a poder conectar las torres para luchar por la columna abierta. Entonces es una posición muy incómoda. Entonces el blanco aquí en esta posición puede estar molestando mucho con un dama a5. ¿Para que el dama a5? Para intentar entrar con la torre en la séptima fila y atacar todo lo que se encuentre por la séptima fila. Recordemos que esta jugada es supremamente peligrosa por la torre en el aire, ¿cierto? Entonces, el blanco jugó caballo de 5 para evitar la entrada en la séptima en algún momento. Entonces el blanco jugó torre f a d1 y el negro quitó el caballo en b6. Y aquí el blanco jugó la dama en a5. Está ahora incomodando más a las negras, ¿cierto? Porque si el caballo se mueve, pueden atacar el caballo y después entrar con la torre en séptima. Entonces es una posición supremamente incómoda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el negro avanza el peón atacando el caballo, yo puedo mover mi caballo en c4. Entonces yo tengo que mirar cuál es la pieza que está sosteniendo la posición negra. Y aquí el caballito es el que nos impide entrar en séptima, ¿cierto? Entonces si yo logro eliminar los caballos, cumplo mi objetivo con meter mi torre acá. Entonces si me atacan, el caballo entra y cuando coma, yo voy a tomar con la torre y si me atacan la dama, yo quito mi dama detrás de la torre que queda acá. Entonces queda mi torre acá, la dama acá y está todo para meter la torre en séptima, ¿cierto? Y ya el negro no puede hacer nada para impedirlo. Ahora, como yo hice una jugada muy mala que fue este peón acá, resulta que al haber hecho este peón, la torre va a atacar más cerca del rey. Si no hubiera hecho esta jugada, la torre ataca al peón, pero pues la torre lo defiende. Pero como me debilité más con el enroque, al llegar la torre acá, la torre va a atacar sitios más importantes, ¿cierto? Entonces las negras jugaron acá G6. No tiene muchas jugadas por hacer, está en una situación súper incómoda. No puedo sacar todavía esto porque estoy perdiendo cosas sobre la torre en séptima. Entonces este decide hacer G6, Petrosiano, y el blanco jugó torre de 3. Con la torre de 3 el blanco puede doblar las torres. Recordemos que lo importante en una columna abierta es tratar de meter las dos torres una al frente de la otra, ¿cierto? Entonces si lo juego aquí yo puedo hacer esto o la puedo doblar acá por C, por donde el blanco considere que es más fuerte. Entonces las negras jugaron en esta posición caballo de 5 de nuevo para tratar de cerrar la columna abierta, la que está en D. Entonces el blanco hace un movimiento muy curioso que es C4, ¿sí? Entonces eso tiene unas cosas a favor y unas en contra. Entonces voy a dejar un momentito para que ustedes piensen qué tiene en contra este movimiento. Bueno, entonces, ¿qué tiene en contra esta jugada? El negro no puede desarrollar sus piezas por la fuerza del alfil por toda la diagonal, ¿cierto? Entonces recordemos que esta jugada era casi que imposible porque la torre va a tener problemas. Entonces, si yo hago este movimiento, aunque yo expulse el caballo, ¿qué estoy haciendo? Estoy cerrando mi alfil, ¿cierto? Entonces, tiene una cosa a favor
quito la pieza más activa de mi rival, pero pues estoy cerrando mi poderoso alfil de esa diagonal. Pero pues Kasparov tenía todo eso ya muy planeado. Entonces, aquí hay un pequeño truco, ¿no? Recordemos también que si yo estoy defendiéndome, a mí me sirve el cambio de piezas. Entonces yo pensaría, bueno, aquí de pronto el negro puede colocar la dama en esa casilla en B4. Porque si me cambia, yo tomo con el caballo, ¿cierto? Y eso me ayuda a defenderme. Pero resulta que aquí el blanco tiene una jugada muy fuerte que se gana una pieza. ¿Qué cuál es? Que es torre por caballo, ¿cierto? Porque le quito la defensa a la dama. Y si la dama captura, me como la dama y me gané una pieza, ¿cierto? Entonces no la puedo hacer. Entonces a E4 el negro movió el caballo en B6. ¿Sí? Ahora, aquí Kasparov hace una jugada muy interesante que es alfil F1. Entonces, ¿qué piensa Kasparov? Mi alfil por la casilla G2 ya está cerrado. Entonces voy a reubicar mi alfil por la otra diagonal. Y entonces el negro sigue con sus piezas muy trancadas, ¿cierto? Entonces en esta posición jugó torre E8. Y el blanco aquí hizo una jugada sorprendente, que fue devolver la torre, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podríamos pensar, pero bueno, ¿qué está pensando Kasparov? Pudiendo haber colocado las torres, ¿cierto? Pero entonces él devuelve la torre en D1 con la intención de darle vida a su alfil, ¿sí? Entonces quiere mantener esa torre bajo control de la columna D, ¿cierto? Entonces por eso la quita en D1. Y las negras, pues las negras no tienen muchas jugadas posibles, entonces las negras siguieron, bueno, igual miremos, no puede mover el alfil porque siempre tiene la amenaza de la torre en séptima, ¿cierto? Entonces en esta posición las negras jugaron torre F8 y el blanco aquí jugó A3, una jugada fuerte. Entonces el negro jugó rey G7, está haciendo como jugadas de espera el blanco a ver qué es lo que le va a pasar. Y el blanco hace otra jugada muy interesante que es B3. Entonces, ¿cuál es la intención de las blancas? El caballo es el que está sosteniendo la posición. Cuando el caballo se mueva, va a entrar la torre en séptima, ¿cierto? Entonces, hay que hacer que el caballo se mueva. Entonces, la intención de Kasparov es avanzar el peón hasta A5 y desalojar el caballo de esta casilla. Cuando el caballo se mueva, van a entrar todas las piezas en el campo blanco, en el campo negro, perdón. Entonces a B3 el negro jugó rey G8 y el blanco empezó a expandirse por el flanco dama. Entonces A4 y ahora el negro jugó la torre en D8, ¿sí? Y entonces dice, finalmente las negras permiten el golpe que antes evitaron, pero probablemente Petrosian no quiso seguir aguantando en esta posición. Entonces, esta jugada tiene un problema grandísimo, y es que el blanco aquí tiene una jugada pero muy fuerte, que es dama C5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si las negras comen acá, el blanco captura en D8, jaque. Entonces, aquí negro solo tiene una jugada para no perder la pieza inmediatamente. Si el rey se mueve, se come la dama. Entonces, efectivamente aquí, como ustedes pudieron haber visto, la única jugada que no pierde pieza inmediatamente es devolver la dama, ¿cierto? Pero entonces, aquí cuando se juegue en F8, este captura, y cuando el rey capture, el blanco por fin ha conseguido su objetivo, que es meter una torre en séptima, donde esa torre es poderosísima. Si ustedes se dan cuenta, está atacando todos los peones de la séptima fila, ¿cierto? Este caballo es poderosísimo, le está quitando la jugada de alfil de 7, no va a poder cerrar la séptima fila. Y ante esta posición, donde tiene tanto dominio,
porque también está amenazando una jugada muy importante que es A5 y donde se retira el caballo sin que se pierda, ¿cierto? Porque si lo juega acá, pues es capturado. Entonces el caballo no tiene ninguna jugada, o sea, está amenazando también ganarse una pieza del blanco y de paso comerse todo lo que esté por la séptima fila. Entonces en esta posición la ventaja de las blancas es enorme, es muy grande y Petrosian decidió renunciar a la partida, no quería seguir como con ese sufrimiento, porque aquí lo que va a pasar es que Kasparov le va a empezar a comer todas las piezas. Entonces este es la partida modelo de lo que debemos buscar en una partida: dominar las columnas abiertas, ¿cierto? Porque cuando yo entre en una columna abierta y el otro no tenga cómo ponerse, la ventaja va a ser grandísima porque voy a empezar a atacar todo. Aquí también tenemos cosas muy importantes, ¿no? Dominios de las casillas claves. Y por ejemplo, mi caballo es un monstruo. Domina muchas casillas que están en el tablero, incluidas puntos muy importantes de las negras, y este caballo no puede ser desalojado sin antes provocar más debilidades, ¿cierto? O sea, si aquí me sacan el caballo, voy a ver que la torre tiene más campo de acción y el rey va a estar mucho más inseguro. Entonces, esta es una partida muy interesante sobre las columnas abiertas. Entonces, niños y jóvenes, nos vemos para la siguiente clase virtual que la realizaremos. Yo creo que el día sábado vamos a estar grabando el siguiente video relacionado a las torres en la séptima fila. Entonces, desearles una feliz tarde, espero les vaya muy bien. Recuerden los cuidados del coronavirus, tratemos de evitar las multitudes, lavémonos muy bien las manitas. Si jugamos ajedrez, no darle la mano al rival. Mire que es muy curioso que ahorita en el campeonato mundial que estaban haciendo en Rusia, muy poquitos jugadores antes de las partidas se daban la mano. Recuerde que ese es un protocolo muy importante que hay antes de las partidas, y hubo hasta partidas que se perdieron por no darle la mano al adversario, pero por el virus eso quedó aplazado, entonces se están dando el codito. Entonces espero que les vaya muy bien y vamos a estar pendientes de los ejercicios.